Vamos a hablar del diagnóstico inicial de consultoría. Cuando un cliente requiere de los servicios de un consultor, hay unos contactos iniciales. El consultor ofrece sus servicios. Posiblemente los puede ofrecer en un contacto en frío porque está buscando clientes potenciales y requieran de sus servicios. Pero también puede ser abordado por clientes que ya trabajaron con usted y que lo recomiendan. Y el cliente establece el contacto y lo llama. ¿Qué busca la empresa cuando decide contratar un consultor? Primero, que se establezca una relación basada en la confianza. El comportamiento inicial representa lo que será contratado, va a ser la primera impresión. Y una primera impresión o queda grabada como una imagen favorable o definitivamente usted dejó una imagen que va a ser difícil de cambiar. Por eso, el consultor debe atraer la preparación e iniciativa, no preguntar lo que está a la vista. Por eso, el consultor está preparado para preguntar, para desarrollar, para realizar muy buenas preguntas, no lo obvio, en lo que uno debe saber cuando lo llama a un cliente. Antes de ir debe prepararse. Debe saber cuál es la misión, la visión, a qué se dedica la empresa, la mayor información necesaria para no improvisar. Por favor, desde la primera expresión, desde la forma en que usted se viste, cómo se dirige a la empresa que lo llamó, todas sus palabras, sus comportamientos y sus acciones deben estar orientadas a ganarse la confianza. Cabe aquí una expresión popular, pero ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Usted se va a comprometer, debe ser amigable, afectuoso, no puede ser arrogante, no puede ser pomposo. Convenza con lo que sabe y lo que ha podido extraer de las respuestas dadas a sus preguntas, cuál es el problema y su importancia. Tampoco trate de cerrar la venta del servicio apresuradamente, no se apure. El cliente se va a tomar su tiempo para evaluar lo que usted le está proponiendo. Pero clave desde el primer momento, desde el primer saludo que usted hace a su cliente, demostrar y lograr empatía. En las primeras reuniones, ¿a qué están orientadas? Pues a conocerse mutuamente, a identificar lo que el cliente desea cambiar o modificar dentro de su organización y la manera como usted, como consultor, puede proporcionarle su ayuda. Por eso es necesario, es condición sine qua non, es una exigencia del trabajo profesional del consultor prepararse antes de ir a las reuniones iniciales. Saber a qué sector económico pertenece la empresa del cliente que lo llamó, cuáles son los problemas característicos del sector, cuáles son los términos que se usan en ese sector, cuál es el nombre y la dirección de los principales competidores, qué tipos y qué fuentes de información o de materia prima son las que utiliza su cliente, cuáles son los procedimientos y los procesos de la industria, qué métodos y prácticas mercantiles peculiares se dan en esta industria, qué leyes, qué reglamentos y qué normas rigen la industria, cuál es la historia y la evolución de la empresa y del sector en el ámbito económico actual y cuáles son los principales problemas de la industria. Y si hay algunas
expresiones particulares, qué pesos y qué medidas están utilizados en la industria, la libra americana, el kilo, si lo hacen por gramos, elementos particulares. Usted debe conocer a dónde va, qué términos específicos se utilizan. También es necesario realizar un acuerdo entre cliente y consultor de que ambos van a aprender, de que hay un conocimiento y un aprendizaje mutuo, y dejar en claro el papel que desempeñará cada una de las partes, el consultor y el cliente. Por eso se recomienda elaborar un plan de actividades basado en un análisis preliminar del problema o los problemas, y que debe estar explícito el alcance y el objetivo del diagnóstico preliminar, registros e información que estén a disposición, a quién se debe ver y cuándo, cómo será presentado el consultor en la organización, actitudes del personal con relación al problema y si ese diagnóstico inicial se va a pagar o estará incluido en la propuesta. Idealmente, si logra el pago por el diagnóstico inicial, puede asegurar también que el proceso para la ejecución de la propuesta pues también va a ser para usted. El diagnóstico preliminar permite identificar los problemas, por eso es necesario que se efectúe un análisis preliminar del problema y se debe planear ese trabajo. En esa etapa el consultor obtiene del cliente, como es su propia definición del problema, desde dónde proviene, qué antecedentes hay, cuál es la objetividad de la situación y sobre todo entender qué es lo que se espera o qué es lo que espera el cliente de usted como consultor. Aquí también es recomendable, y algunas empresas ya lo tienen claro, que se firme un acuerdo de confidencialidad, porque le van a entregar información que es muy sensible para la organización. También es importante establecer el alcance del diagnóstico preliminar. Trate de hacer pocas reuniones y desarrolle análisis rápidos para poder definir y planificar actividades que conduzcan a resolver el problema. Demasiadas reuniones es agotador para usted y para la organización. También es importante que en la preparación y en la planificación se establezcan las bases para todas las actividades que van a seguir, pensando en que su propuesta va a ser aprobada. Debe ser lo más asertivo posible, pues de ella dependerá en gran medida el éxito o el fracaso del proyecto. Aquí vamos a mostrar algunas pautas metodológicas para ese primer diagnóstico. Primero, es necesario tener claridad de la situación del negocio del cliente, el pasado, el presente y hacia dónde quiere desarrollar sus actividades. También allí que vamos a identificar los aspectos positivos y los aspectos negativos, las debilidades y las fortalezas. Y vamos a encontrar, van a surgir unas mejoras posibles, unas oportunidades de mejoramiento y qué medidas necesarias se deben desarrollar para poner en práctica esas mejoras posibles. Y de ahí surge la propuesta. El consultor, con la información que recaba, debe buscar las tendencias, las relaciones, las proporciones principales. También es necesario adoptar una visión dinámica y global de la organización, de sus metas, de sus recursos, de su ambiente, de sus actividades y sus logros. Y con base en eso pasar de lo general a lo particular, en esa pauta metodológica, lo cual le permite al consultor delimitar con claridad desde el inicio el problema y los asuntos para la organización del cliente. Entonces es necesario establecer los principales procesos, funciones y esferas de la actividad para la cual le piden su propuesta, también los insumos y productos principales que se pueden desarrollar, a los que usted se va a comprometer, unos indicadores principales de rendimiento, de eficacia, de eficiencia a los que usted se compromete para evaluar su propuesta en su implementación,
y esos indicadores de rendimiento positivo que deben ir de un deben mejorar la gestión de la organización, y cómo usted va a contribuir al mejor funcionamiento de la organización. Si se requieren algunos puntos de referencia, pues debemos utilizarlos. Si tenemos datos históricos de cómo estaban en el 90, en la gráfica muy jocosa se muestra un señor muy delgado con un televisor bastante ancho, y la evolución del señor ya después de un periodo de tiempo gordo, y lo que ha adelgazado es la pantalla del televisor. Entonces, si tenemos datos de otras organizaciones, pues debemos elegir muy bien y hacer la comparación. Eso solo le sirve para una orientación, para que el cliente comprenda cuál es su situación real, y a menudo difiere con lo que el cliente cree. Una percepción es la del cliente y otra objetiva es la que esperamos, debemos y es necesario realizar como consultores. La recomendación más importante en este proceso del diagnóstico inicial y durante todo el proceso de la consultoría es la participación efectiva del cliente, el compromiso para asistir a las reuniones, la presencia en todo el proceso en el que se requiera que esté el gerente general de la empresa, el líder del proceso de cambio, porque eso va a mostrar lo que el gerente piensa acerca de los diferentes aspectos de su empresa. Necesitamos conocerlo de viva voz. Qué metas, qué objetivos, qué capacidades técnicas, qué capacidades humanas, qué posibilidades se encuentran para efectuar un cambio. Y con él y su equipo de trabajo interno de consultores, visualizar el tipo de consultoría más adecuado, al mismo tiempo que el cliente tiene la oportunidad de conocer mejor al consultor y apreciar su estilo profesional. También es necesario tener en cuenta en este diagnóstico inicial las fuentes de información. Debemos acudir a las publicaciones oficiales del cliente, la página web en todas sus pestañas. Debemos revisarla y conocer todo lo que él publica. Algunos tienen comunicados de prensa, absolutamente toda la información que el cliente publica. También debemos acudir a otras fuentes, también publicadas, si han hecho referencia a los desarrollos de la organización en revistas, en periódicos o en artículos científicos de investigación realizados por profesores o en trabajos de grado realizados por empleados de la organización aplicados a esa organización. Y también debemos acudir a los registros e informes internos del cliente, a los archivos de la oficina o dependencia de consultoría, porque hay empresas que han logrado sistematizar los informes de diagnóstico inicial, las propuestas y los informes finales de consultoría, y los han puesto en una memoria organizacional utilizando la gestión del conocimiento. Y si usted ha desarrollado eso, o en su proceso lo va a ir desarrollando, pues va a tener documentación propia de problemas parecidos y de consultorías similares desarrolladas o atendidas a otras empresas. Toda esa información va a ser muy útil a la hora de tener una visión clara de lo más importante en esta etapa. ¿Cuál es el problema que tiene su cliente y qué causas lo generan? Ya con base en eso, en un video siguiente, veremos cómo, teniendo en cuenta esa información del diagnóstico inicial, se desarrolla o se elabora la propuesta de consultoría.